Hola, buenas tardes. Yo soy Alejandro Acosta, vengo de la Universidad Autónoma de Aguascalientes y bueno, esta comunicación la hicimos en conjunto Perry Colomer y su servidor. Y bueno, aquí pues es un honor que me hayan aceptado en este evento y en este congreso, porque veo que la mayoría de las ponencias son en Cataluña y incluso las publicaciones que han hecho. Gracias por también aceptar la apertura hacia otros lugares, si bien son zonas geográficas totalmente diferentes y influencias económicas y arquitectónicas totalmente diferentes. Bueno, sí hay ciertos puntos de encuentro que podemos corroborar. Y bueno, aquí precisamente es esta colaboración entre Cataluña, el vínculo de los pueblos obreros y México. Y aquí, bueno, pues tratamos de mencionar un poco la cuestión de la influencia europea de los primeros pueblos obreros en México. Nosotros tuvimos los barrios de indios, que estos se generan en el siglo XVI y siglo XVII. Esto, bueno, pues es anterior a lo que son los pueblos obreros. Sin embargo, bueno, a partir de lo que es la conquista española, se empezó a generar ciertos pueblos que ayudaban en la construcción de edificios virreinales, ¿sí? Y se congregaban en ciertos barrios cercanos pues a las ciudades antiguas. Y esto, bueno, pues como lo ponemos como antecedente a los pueblos obreros, que si bien más bien se dan a partir del siglo XIX. Y la primera fábrica con características de Company Town en Latinoamérica es la Constancia Mexicana en la ciudad de Puebla. Las Company Towns, bueno, tienen diferentes maneras de ubicarse pues en las zonas en México. Pueden ser en las zonas rurales o pueden ser en las ciudades. Y bueno, sí se maneja este concepto de ciudad-fábrica. Es un modelo que comprende en términos geográficos el lugar del trabajo y pueblos obreros cercanos. Aunque también tenemos aquí el fenómeno hacendario mexicano, que también tiene mucha relación con este concepto, porque la hacienda mexicana, bueno, generaba también latifundios y de alguna manera también concentraba lugares de trabajo y también pueblos obreros. Entonces, ahí se da una situación un tanto híbrida. Como antecedente vienen lo que son los pueblos de indios y luego tenemos la hacienda mexicana y luego viene pues las company towns o las fábricas, las ciudades fábricas. Aquí también encontramos esta diferencia entre lo que es México y España, que bueno, la actividad profesional, el arquitecto o el ingeniero académico se da a partir incluso sus agrupaciones, se da a partir del siglo XIX y bueno, ya en México más bien pues importan saberes y mucha técnica que llega de España y de Cataluña, de Inglaterra, de Francia y de Estados Unidos. Sin embargo, bueno, las agrupaciones colegiadas se dan más bien en el siglo XX en México. Entonces, bueno, esto impacta definitivamente en la manera de edificar. La construcción del Company Town en México, bueno, pues efectivamente sí tiene mucha influencia europea y norteamericana. Las colonias industriales más importantes que detectamos en Contreras, La Magdalena, en Querétaro, en el estado de Querétaro, la Hércules. La Hércules, de hecho, se ubica en diferentes estados de México. La Cocolpan, que está en Orizaba, y en Jalisco, las de Atemajac y La Experiencia. Consideramos que son las que tienen más relevancia en México. Y bueno, aquí tratamos de ubicar algo de morfología y arquitectura de las fábricas y pueblos obreros del siglo XIX y XX. También encontramos diferencias tipológicas y formales. Primero, bueno, pues es el factor de localización, que también veo que aquí se da bastante. La legislación para tipificar los usos del suelo, que se refleja más en las fábricas del siglo XX. El establecimiento y el desarrollo de estos pueblos obreros y las planificaciones urbanas de la segunda mitad del siglo XX, que ya es la etapa final de las company towns en México. Tenemos un ejemplo
muy peculiar en Aguascalientes, que es la fábrica de San Ignacio. Su fundador fue un francés llamado Pierre Cornu, allá se le conocía como Pedro Cornu. Él funda esta fábrica de San Ignacio en 1861 y contempla una fachada en forma paisada con 100 metros de longitud. Ahorita vamos a ver un esquema. Justo frente a la fachada se construyó una crujía en forma de herradura que correspondía al pueblo de obreros. Así, la ciudad, la pequeña población representaba un centro de poder. Perdón, la ciudad representaba un centro de poder y el Company Town de San Ignacio también lo replicaba, pero a una escala industrial, ¿sí? Así a manera de, como también se reflejaba, se hacía aquí en España y también esto se replicaba ya en México. Había en este caso 40 casas de dimensiones más o menos regulares con una superficie cada una de 103 metros cuadrados y había otras más pequeñas, en este caso detectamos 65 con apenas 31 metros cuadrados de superficie, en realidad es un cuarto solamente en donde pues, se desarrollaban las actividades básicas para habitar. También había 4 casas para empleados y 3 más que eran ocupadas por el administrador y los dueños. Aquí, bueno, pues la tipología adquirió influencia francesa y catalana por la filosofía constructiva que empleó el propietario fundador, es decir, Pierre Cornu. Esta se construyó afuera de la ciudad de Aguascalientes, aproximadamente a 5 kilómetros con rumbo norponiente. Se manufacturó un puente de piedra, el cual se considera como ahora el puente histórico más importante de la ciudad, comúnmente denominado Puente de San Ignacio. Y aquí creemos que uno de los errores, bueno, de hecho se menciona en el escrito, que nunca se construyó una vía de ferrocarril que comunicara con la fábrica y por lo tanto creemos que también fue uno de los puntos de inflexión para el declive de la producción fabril. Entonces, también buscamos relación con las haciendas mexicanas, en las que encontramos una relación con el obrero, en donde, bueno, pues ahorita hablamos un poquito de crítica, pero sí había una sobreexplotación del obrero que la historiografía mexicana sí da cuenta de ello. Incluso hablan sobre extensas jornadas de trabajo, había cierta dependencia del obrero hacia la fábrica. Para esto se generaban unas tiendas de raya, que creo que por ahí escuché que también se daba el modelo aquí en Cataluña. La tienda de raya pues era un sistema de venta de alimentos básicos hacia los obreros, pero como era tan básico el sueldo que percibían, pues prácticamente pues casi siempre estaban endeudados con la tienda de rayas. Entonces trabajaban para cubrir las deudas que tenían con el dueño de la Company Town. Y los espacios mínimos para vivir que pues eran casas de 30, 40 metros cuadrados, ¿no? La entrega incondicional, que bueno, pues no tenían, el sueldo era muy bajo en lo que eran los latifundios mexicanos y algunos de ellos preferían trabajar en este tipo de fábricas. Aquí quisimos hacer una reinterpretación de este imán que menciona la ciudad jardín de Ebenezer Howard, en donde, bueno, pues tratando de retomar algunos de los conceptos para la ciudad jardín y en el imán, lo que es en el ámbito de ciudad-campo, pues detectamos ahí algunos conceptos que pudieran más o menos manifestarse en las company towns. Por ejemplo, la limpieza pues, del aire, los precios bajos de los terrenos, el drenaje, bueno, sin barrios marginados que ahí estaban todos concentrados, las viviendas y jardines bien iluminados, pero bueno, hasta ahí, ¿verdad? Porque bueno, sabemos que es un modelo muy utópico. Y también, bueno, ya acabamos de participar la semana pasada en el INCUNA con Miguel Ángel Álvarez Areces, en donde expusimos este modelo de colonia Ferronales en Aguascalientes, que también es un pueblo obrero, que es muy típico, que tenemos ahí cerquita de los ferrocarriles, de lo que era la instalación ferroviaria. Y bueno, ahí en esa comunicación nosotros planteamos una tipología muy peculiar de estas viviendas, ahí se puede consultar en las memorias de ese evento. Pero bueno, sí sale a colación precisamente por la forma en que está construida, su disposición.
Estas pequeñas casas básicamente eran construidas para los líderes pues, de los técnicos norteamericanos que llegaron a trabajar ahí al sistema ferroviario que se estaba desarrollando en Aguascalientes, que bueno, llegó a ser el más importante en Latinoamérica, y que bueno, después este tipo de viviendas pasan a algunos de los trabajadores y se convierten en viviendas dúplex, viviendas que tenían superficies de terreno de 30 por 40 metros, ¿sí? Y bueno, aquí hay un error en donde dice una superficie de terreno de 132, son 1.200 metros cuadrados de terreno, lo cual es bastante bondadoso para una construcción. Ya un lote en la actualidad para viviendas de interés social es entre 90 y 120 metros cuadrados, entonces también ya está muy tipificado el lote en la actualidad. Y las casas, bueno, pues la idea es hacerlas un poquito más verticales por el problema del suelo. Entonces podemos argumentar que el espacio habitable para obreros perdió paulatinamente calidad, tanto en dimensiones y disfrute de espacios abiertos durante el siglo XX a partir de la llegada de la tecnificación de materiales, la densificación de las ciudades, las políticas urbanas y la especulación inmobiliaria. También tenemos un vivienda de tipo, lo denominamos tipo 2, porque es la misma tipología, pero tiene como un alerón al frente, lo cual, bueno, pues es una pequeña variante que hace más cómodo el pórtico del frente, que, bueno, provoca un poco más la socialización con el entorno edificado y la parte urbana. Y lo bueno, los pórticos eran muy peculiares, las techumbres conservan este color rojo gris característico de techumbres laminares. Si bien, bueno, esta tipología a dos aguas viene precisamente de los ferrocarriles norteamericanos, bueno, también por ahí buscando en archivos y en documentos, también mucha de la técnica que recibe Norteamérica pues viene de Europa, ¿no? Sobre todo de Inglaterra, ¿no? Y por ahí también lo cita Gracia Dorel. Y luego viene otra tipología más pequeña que son casitas de 60 metros cuadrados, que son espacios mínimos. Todavía las tenemos ahí construidas, pero la mayoría de estas casas, que también son a dos aguas, ya presentan modificaciones, algunas tienen sótanos y algunas, bueno, pues ya tienen ampliaciones para estacionamiento. Y bueno, como el terreno es bastante generoso, pues los propietarios ahora han estado parcelando la propiedad para construir nuevas casas. Y esta zona, bueno, pues ya está más o menos catalogada por Antropología e Historia, que es la oficina que se encarga de conservar la arquitectura de valor en México. En relación al paisaje y las fábricas, más o menos detectamos en la comparativa estos componentes en general: el edificio de manufactura original, ¿sí? El pueblo de obreros, las ampliaciones fabriles de acuerdo a su productividad y ventas, las viviendas de los directivos, que también, bueno, adquirían cierta jerarquía en el lugar, los recursos hídricos que siempre se buscaban en la instalación de estas fábricas, que se requerían para el funcionamiento de la fábrica y que dependía de molinos, generadores y calderas. No era obligada la ubicación en campo abierto, asimismo encontramos diversas company towns en ciudades. Y miren, esta era originalmente la company town que teníamos en San Ignacio, en Aguascalientes. Actualmente, bueno, solamente tenemos la crujía que se encuentra al frente ya semidestruida, sin la techumbre. Pero bueno, se pueden ver vestigios arqueológicos de lo que era la herradura de los obreros que está aquí al frente, y la parte de atrás ya se recicló y se está utilizando por unas bodegas Brandevin que se dedican a los vinos, a la fabricación de vino, a la venta de vino. Y bueno, si se fijan, está el pueblo de obreros al frente, la manufactura original en la fachada principal que construyó Pedro Cornu, la productiva ampliación que se hizo después en base a las ventas, vieron que estaba funcionando, y la vivienda de los directivos, que también ya desapareció. Pero sí tenemos vestigios de muchas de estas peculiaridades edificadas.
Entonces, creemos que esta influencia de diferentes lugares tiene que ver con la arquitectura, la morfología urbana, la técnica fabril, el paisaje que también se impacta sobre todo en lo edificado, los modelos económicos y productivos, los materiales de construcción. Tenemos mucho la bóveda catalana, no sé por qué, pero llegó mucho y se utilizó mucho en la fábrica de San Ignacio. La organización de los espacios, el sistema de pueblos obreros, obviamente su arquitectura. Y ya para finalizar, bueno, estamos generando, todavía está en proceso esta tablita, pero sí encontramos muchas relaciones que tenemos. La tienda de rayas hacendaria, que sí la tenemos en México, en Cataluña, la hacienda, el tema de la hacienda es diferente, parece que aquí les llaman masías, pero es diferente la manera en que se administraba la vivienda, latifundio mexicano. La tipología industrial en espacios habitables a dos aguas, que también se repite. Las ampliaciones productivas, vimos que en Cataluña se concentran más los edificios en un sentido vertical, las fábricas son más, su layout es muy práctico y muy razonado y más condensado, y en México es un poquito más horizontal las ampliaciones productivas, los recursos hídricos que se dan en ambos casos. Gracias. La bóveda catalana, que también se produce por allá, y las capillas austeras en su estética, que bueno, también ya analizando un poco más la situación, veo que en algunos casos no son tan austeras aquí en Cataluña. Algunas de las capillas están muy bien trabajadas, y bueno, hay casos de conservación, por ejemplo la Fabra y Coats que estuvimos analizando, y la Constancia Mexicana, que es paradigmática, el espacio fabril original de manufactura, que sí se parecen, los pueblos obreros también adosados, las viviendas de administradores y dueños que también estaban muy cercanos al lugar de la fábrica. Muchas gracias.